La renovación del Hospital de Clínicas, una vieja asignatura pendiente de la Universidad de la República, se pone finalmente en marcha y con el respaldo de todos los partidos políticos. Ayer, durante la votación de la rendición de cuentas en el Senado, quedó confirmada una primera partida de $3.700.000 para iniciar la restauración y transformación del edificio. A la espera de que se completara el trámite parlamentario, el Consejo Directivo Central de la Universidad aprobó la semana pasada un proyecto ejecutivo que detalla la hoja de ruta a emprender para alcanzar un nuevo hospital de clínicas en 2030. En líneas generales, implica la compactación de los servicios actuales del hospital en los primeros 11 pisos, separando la circulación de otros usos académicos que la Universidad de la República instalará en los pisos superiores desde el 15 hacia arriba. Se prevé que las obras se desarrollen en etapas hasta inaugurar las reformas en 2030. Para eso, la institución estimó que debería recibir una partida de $10 millones anuales en 2024 y 2025 y 20 millones anuales entre 2026 y el final de los trabajos. En total, estamos hablando de una inversión de $100 millones. Ahora, ¿a dónde va el Hospital de Clínicas? ¿Cómo luciría una vez terminadas todas estas etapas? Vamos a conversarlo con el arquitecto Marcelo Danza, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la República, experto en arquitectura hospitalaria, que está muy vinculado a este proyecto desde su gestación a mediados de la década de 1990. Arquitecto Danza, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? Un gusto, al contrario. Un placer estar con ustedes. La idea central, decía yo, es la compactación del actual Hospital de Clínicas en los primeros 11 pisos. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, el Hospital de Clínicas fue proyectado en un concurso en 2 etapas. Empezó en 1928 la primera etapa, luego en 1929 fue la segunda. En una situación inédita en el país y es reflejo de lo que era la visión del país y de la medicina en ese momento. Como tal, se termina construyendo un hospital de 120.000 metros, 120.000 metros cuadrados, depende de cuánto tomemos, en vertical, con unas circulaciones verticales centrales, con sus quirófanos y algunas áreas críticas en la parte superior, emergencia en planta baja, o sea, una visión singular de la medicina en ese momento. Lo que ocurre que 110.000 metros cuadrados dedicados hoy a hospital significaría cerrar todo el resto de los hospitales que tenemos, básicamente, lo cual tampoco tendría ningún sentido y centralizar todo en un lugar. O sea, es una serie de cosas que obviamente una planificación global de la asistencia no tiene sentido. Sí, por ejemplo, el actual director Álvaro Villar ha destacado, ¿no?, cómo después de la creación del Hospital de Clínicas se fueron construyendo hospitales en todo el territorio nacional, descomprimiendo entonces las necesidades que en principio se cubrían con aquel edificio gigante, y además la medicina misma ha cambiado, ¿no? Hay cantidad de intervenciones quirúrgicas que se han simplificado y que ya no requieren, por ejemplo, los días de internación posterior que se demandaban antes, ¿no? Absolutamente. Producto de eso, hay un primer acto absolutamente, yo diría revolucionario, pero muy necesario, que es el realismo, ¿no? Y dentro de eso, con el análisis de la realidad, entender que aquella utopía, que fue fantástica y al cual todos nos sentimos orgullosos de ser capaces de construir esa fantástica obra en 1930 hasta 1950, hoy no tiene sentido salvo que logremos repensarlo, tomarlo como un dato y repensarlo. Entonces, el tema es el inverso, es pensar cuántos metros cuadrados precisamos para tener un hospital contemporáneo con la lógica de la medicina que tú acabas de describir y en la lógica del país que hoy tenemos. Entonces, utilizar esos metros cuadrados y hacerlo de una manera eficiente, o sea, todos juntos compactados en un mismo lugar. En este caso, en los primeros pisos del hospital. Es así que el equipo de Álvaro Villar realizó un análisis de cómo debiera ser ese hospital ideal en el escenario contemporáneo. Es un equipo muy bien preparado para eso, han tenido un vínculo
con la salud y con la salud pública de décadas, y llegan a la conclusión en un proyecto que presentan a la universidad que en esos 11 pisos, 15 pisos, ahí hay también algunas previsiones, sale perfectamente bien un hospital contemporáneo de vanguardia de primer nivel, con lo cual nos sobran varios niveles, miles de metros cuadrados. Y esto es una muy buena noticia para la Universidad de la República y para la ciudad en su conjunto. No puedo, Emiliano, dejar de vincular con la noticia que tuvimos hace pocos días de que también en 1930 vamos a tener en el Estadio Centenario la inauguración del Mundial, y no puedo dejar de pensar en una zona de la ciudad, el Parque Valle, que tiene un horizonte tan claro y tan cercano de 6 años para hacer una pequeña revolución urbanística, un laboratorio de urbanismo y de reformulación. Tú entrevistaste hace poquito al español que estuvo justamente en nuestra facultad, Salvador Rueda, ¿no? Uh-huh. y que hablaba de la necesidad de hacer ciudades sustentables. No puedo dejar de pensar en el fantástico laboratorio que vamos a tener en esa zona, los montevideanos y los uruguayos, para en 6 años darles una señal al mundo de lo que se puede hacer con estructuras en obsolescencia proyectadas hacia el siglo XXI. Sí, porque ahí bueno, cuántos temas interesantes aparecieron en esta última respuesta. Usted habla de, bueno, que esa zona de Montevideo se convierta en un laboratorio, además con una fecha, ¿no? Una fecha clara, definida, simbólica, por otro lado, ¿no? Emiliano, el bicentenario de la jura de la primera Constitución. Pero además ese concepto de reutilizar, ¿no? De no construir de más, de no construir si no es necesario, y sí aprovechar, reciclar metros cuadrados que pueden tener otro destino, ¿no? Emiliano, sin duda, pero además es otro laboratorio fantástico. Es un laboratorio en el cual todos los uruguayos y las uruguayas hacemos acuerdo. Todos los partidos políticos votaron estos fondos para clínicas. Uh-huh. El presidente lo propuso hace 1 año y medio, 1 de marzo, rindiendo cuentas y proyectando a futuro, tener un nuevo hospital de clínicas para 1930. La universidad abrazó la propuesta y se puso a trabajar en ella. El tema del fútbol nos une a todos, o sea, es un laboratorio también simbólico, social, político, en el más profundo y yo diría puro sentido de la palabra, que no debiéramos perder. Y es un laboratorio urbanístico y arquitectónico, porque lo que va a pasar es tener la necesidad de reciclar en clave contemporánea, hacia el siglo XXI, lo que fueron joyas del siglo XX. Como no perdemos su carácter, su mensaje, su sentido, su identidad. Son lugares de identidad para los montevideanos, los uruguayos. El Hospital de Clínicas y el Estadio Centenario somos nosotros, o sea, nos sentimos reflejados en ello. Cómo llevarlos al futuro sin perder esa singularidad que nos hace lo que somos. Esto es un laboratorio en Uruguay, en Montevideo y en el mundo. Estos son los problemas que están sobre la mesa en el debate urbanístico contemporáneo. Vamos a pedirle a nuestro operador de video, Felipe Penades, que vaya colocando algunas imágenes de cómo lucirá o cómo se indica que lucirá el Hospital de Clínicas renovado, pero quedó dicho ya. Entonces, los servicios actuales se compactan en los primeros 11 pisos, después quedan los pisos 12, 13 y 14 como un buffer, un colchón, porque ahí está la posibilidad de tener una reserva, ¿no? Se acondicionan esos pisos y se los equipa de manera tal que puedan emplearse de manera rápida, por ejemplo, si el país requiere ampliar su capacidad hospitalaria frente a una emergencia, ¿no? Pensemos una pandemia, pensemos una catástrofe, ¿no? Para eso, los pisos 12, 13 y 14. ¿Y después qué? ¿Qué es lo que ustedes están imaginando para los pisos superiores? Y bueno, lo que estamos imaginando es tener suelo, construcción, edificación, para ocupar con diferentes posibles programas. Obviamente que tenemos programas académicos en la universidad, estamos en constante proceso de crecimiento, asimilación de nuevos estudiantes, al servicio de la sociedad en la formación de jóvenes, incentivando la investigación, generando nuevos institutos centrales de investigación. Ahí tenemos lugar donde poder ocupar en un lugar absolutamente inmejorable de la ciudad, con excelente conectividad, espectaculares vistas, muy bien conectado a lo que es el este de la ciudad, con su expansión que han tenido sobre la costa. ¿Por qué no pensar también
por lo menos entre el aeropuerto y la zona donde vamos a recibir más periodistas, etcétera, ahora sí, un tren o algo que llegue directamente por los canteros centrales que tenemos en forma ininterrumpida prácticamente hasta ahí, que llegue hasta esta zona. Entonces, desde el punto de vista universitario, sin duda es excelente noticia. Pensemos que estamos en obra en ese parque, terminando y completando y con etapas futuras de la Facultad de Enfermería. Tenemos un lugar de un campus universitario fantástico, por un lado, pero por otro lado, y creo que también es una apuesta interesante, programas inciertos, futuros, que en 2030 podamos tener, inclusive la universidad en asociaciones, investigando, desarrollando cosas. Entonces, yo te diría que al revés, estoy seguro que rápidamente vamos a tener que estar pensando qué poner y qué no, cómo racionalizarlo, digamos, ¿no? Pero a ver, Y además, una puntualización importante es que esos pisos, del 15 al 20, que se separan, digamos, de los servicios mismos del Hospital de Clínicas, van a ser como un edificio aparte, ¿no? Van a tener un ingreso propio del lado de la fachada posterior sobre el Parque Valle y ascensores propios ubicados al exterior. Son esas columnas verdes que se observan en estos renders que hemos puesto en pantalla. y sin duda, acabas de tocar un tema que, claro, uno se olvida, y por eso no lo mencionamos, pero está en el centro, en el corazón de esta propuesta. No puedo dejar de mencionar en ese marco al arquitecto Tomás Sprechman, que en 1995, convocado por el decano Tuyá, formó un equipo en el cual estaba también el arquitecto Torrado, el ingeniero Felipe Burgueño, el arquitecto Diego Capandegui, yo en aquel momento estudiante de arquitectura a punto de recibirme. Formó un equipo para pensar el futuro del hospital, un préstamo del BID la universidad recibió para pensar esto. Pensó en un proyecto que en aquel momento se llamó Centro Médico y que justamente tenía aquí una de las claves del punto de vista arquitectónico, que es la posibilidad de tener dos edificios, literalmente dos edificios, uno hospitalario y otro con funciones inciertas, superpuestos. Esta operación es un poco la revolución arquitectónica, digamos, que es lo que da lugar a la posibilidad de pensar esta ciudad en vertical, ¿no? Y la ciudad que se desarrolla con diferentes programas en vertical. Esto que fue también analizado por el arquitecto holandés Koolhaas, en especial en Nueva York, que tiene estos edificios que en vertical son en realidad sumatoria de edificios. Entonces, tenemos accesos independientes por las calles laterales, con halls nuevos, hechos hoy, siglo XXI, desde donde salen directamente ascensores que conectan con los últimos pisos. Quiere decir esto que un usuario que vaya, una persona, un peatón, que vaya a estas nuevas espacialidades, nunca va a entrar al hospital. Este ensayo que habíamos hecho en aquel momento y que realmente para nosotros fue muy movilizador, tuvimos la posibilidad de experimentarlo sobre el 2008, 2009, cuando el presidente Tabaré Vázquez, en un acto también simbólico, sin lugar a dudas, además del sentido que tiene de reconversión urbana, decide transformar el edificio Libertad en el Centro Nacional de Trauma. Esa era su idea original, proyecto que luego se transformó en el INOT por una situación más de la realidad, digamos, de las urgencias del país, pero fue ese concepto que habíamos explorado en aquel momento el que nos permitió abordar ese proyecto, que también hicimos con el arquitecto Sprechman, haciendo un ejercicio similar, y hoy el edificio Libertad, construido en la dictadura militar como Ministerio de Defensa y llevado por el presidente Sanguinetti a ser la sede del Poder Ejecutivo, que luego se trasladó a Torre de Presidencia, tiene el mismo concepto. Y hoy es bueno remarcar esto, ya tenemos un caso, hay un antecedente de un edificio transformado, reformulado en dos. Exactamente. En dos, y con este mismo criterio de que uno está en los pisos inferiores y el otro en los superiores, con accesos diferentes a su vez. Es lo que fue el edificio Libertad, que por un lado tiene el INOT en las plantas bajas y arriba tiene las oficinas de ACE, ¿no? Correcto, y en ese caso lo que hicimos fue el inverso, o sea, generar nuevas circulaciones verticales, nuevos ascensores, pero en ese caso ascensores aptos para transportar camillas y para transportar camas, cosa que el edificio pensado como oficina no tenía. Entonces, las viejas circulaciones verticales centralizadas quedaron para las oficinas y para la parte de familiares de pacientes, etcétera, y se le incorporó los módulos de conectividad vertical de ascensores
y escaleras, pero la parte de ascensores es lo clave que permite el traslado de camillas. En los pisos inferiores, como bien tú dices, está el INOT, la emergencia, con todas sus entradas, etcétera, y en los pisos superiores son las oficinas centrales de ACE. En ese caso, con el manejo del suelo, del parque, digamos, o sea, bajando el parque, se genera una nueva planta baja por el subsuelo, llamémosle, por donde entra toda la gente que va a ACE, a las oficinas, no se cruza tampoco con el tema hospitalario, y por los ascensores sube directamente a los pisos superiores. Ese proyecto de 2009 tomó, sin duda, fue un referente que habíamos hecho oportunamente para el Clínicas, y bueno, está hoy funcionando. Esto sería, obviamente, con otra escala, con otra conectividad, a escala de uno u otro edificio, un nuevo ensayo, diría yo, de este tipo. Enseguida vamos a completar una mirada inicial, rápida, a esta transformación que se prevé, que se viene en el Hospital de Clínicas, incluso incorporando algunas preguntas que llegan desde la audiencia. El nuevo Hospital de Clínicas, que se desarrollará en los próximos años y se inaugurará en el 2030. ¿Qué características tendrá desde el punto de vista arquitectónico? Estamos con el arquitecto Marcelo Danza, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Todos los partidos políticos confirmaron ayer en el Senado que en la rendición de cuentas habrá una primera partida de $3.700.000 para iniciar el año próximo la renovación del Hospital de Clínicas, una vieja asignatura pendiente. Las obras, que implicarán una inversión total de $100 millones, se desarrollarán en etapas hasta la inauguración del inmueble reformado en 2030, el año del bicentenario de la primera jura de la Constitución. En perspectiva, Emiliano Cotelo. Estamos con el arquitecto Marcelo Danza, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la República, especialista además en arquitectura hospitalaria, que ha estado ligado a las distintas posibilidades de reconversión de clínicas que se manejan desde mediados de los años 90 y que ahora cede el paso, ¿verdad? Porque arquitecto Danza, a cargo de los detalles del plan ejecutivo, ya está un equipo de profesionales del propio hospital, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de la República, ¿no? Sí, así es, Emiliano. El Hospital de Clínicas tiene un muy buen equipo de profesionales, de arquitectos que están trabajando ya, de hecho, hace tiempo en un proceso de reconversión lenta. Todos lo hemos visto. Si pasamos hoy por afuera del Hospital de Clínicas, vemos, ya podemos percibir, la ciudad percibe el proceso de transformación en el que está. Además de que interiormente también lo hemos visto cuando nos tocó vacunarnos recientemente y quienes hayan tenido que estar como usuarios o hayan podido pasar, pueden haber verificado que eso también está pasando en el interior. Entonces ya están trabajando desde hace un tiempo, un equipo calificado, y por otro lado la universidad, a través de su Dirección General de Arquitectura y su plan de obra a mediano y largo plazo, también tiene un equipo que está trabajando fuertemente en todo lo que es la planificación y en la ideación de esto. Sí, sin duda, esto va a implicar muchos profesionales, no solo el campo de la arquitectura y la ingeniería, va a implicar muchos profesionales trabajando, como también el sistema político alineado con este enorme objetivo. Dijimos, en líneas generales, se trata de la compactación de los servicios actuales del hospital en los primeros 11 pisos, separando la circulación de otros usos académicos que la Universidad de la República instalará en los pisos superiores desde el 15 hacia arriba, en lo que será como un edificio aparte, un edificio al que se tendrá acceso por la fachada posterior, la que da al Parque Valle, con ascensores propios, con hall de entrada propio. En el medio, los pisos 12, 13 y 14 funcionarán como un colchón que se acondicionará y equipará de modo que puede emplearse de manera rápida si se necesita capacidad hospitalaria extra frente a, por ejemplo, una emergencia. A propósito de esto, hay consultas de los oyentes, por ejemplo, hotel. ¿Está previsto alguna forma de hotelería? Consultan algunos, teniendo en cuenta las necesidades de los familiares acompañantes. ¿Eso se ha pensado? Sí, se ha pensado en la presentación que se hizo en el Consejo Directivo Central. El doctor Villar justamente presentó la idea en la que están trabajando en esa línea, en la cual ya vienen avanzando también bastante.
insisto, todo esto se acopla con un proceso de transformación del hospital que venía en curso. Y el hospital, el hotel de familiares es parte de lo que está previsto. Pregunta otro oyente si está previsto helipuerto. Bueno, sí, en realidad, por la situación singular donde está el hospital, es posible hacerlo. Eso es parte de la lógica asistencial que el hospital prevea, pero tenemos la posibilidad de construir un helipuerto también. Usted tiene la idea, esa es personal, tengo entendido, de que esas dos grandes columnas verdes que se ven en los render cuando muestran el edificio del lado de atrás, el Clínicas del lado de atrás, la fachada posterior, esas dos columnas verdes que van a contener los ascensores vidriados que conducirán a la parte superior, a la parte separada del edificio, sobrepasen la altura de la azotea. ¿Por qué? ¿Cuál sería la gracia de eso? Bueno, hablábamos recién de lo que está pasando también en el Estadio Centenario, del proyecto enorme que tenemos como sociedad para el 2030 y lo bueno que es unirnos atrás de grandes desafíos comunes, más allá de las diferencias sanas que podamos tener de otros puntos de vista. Y yo, quizás por la profesión o quizás por la lectura también que hago de la ciudad a partir de mi profesión, de mi vocación, de lo que amo, que es esto, la arquitectura y el urbanismo, creo mucho en estos símbolos también sociales. Y el perfil de una ciudad, lo que conocemos como el skyline, ¿no? Que es el recorte de la ciudad en el cielo, en buena parte son elementos identificatorios y muy simbólicos. El propio Estadio Centenario, cuando se hizo hace 100 años, el arquitecto Escaso tuvo presente esto y pensó en esa torre de los homenajes, cuyo sentido es justamente eso, tener la singularidad, darle ese carácter único al estadio, homenajear que el propio Centenario, el evento, el deporte. Entonces, también estas son oportunidades de proyectar a futuro, de generar también las propias transformaciones de nuestro tiempo que pueda legar al futuro como símbolo, como representación de lo que está pasando hoy a inicios de este siglo XXI y de cara a un siglo XXII-XXIII. Yo creo que tenemos que animarnos a eso, Emiliano. Nosotros hemos perdido esta capacidad no sé si capacidad, pero bueno, esta característica de querer construir nuestro tiempo, nuestra ciudad, con un mensaje claro también hacia el futuro. Tenemos un legado importante que nos dedicamos a conservar, creo que hemos culturalmente avanzado mucho en ese sentido, pero probablemente nos hemos vuelto un poquito, quizás conservadores de más, quiero decirlo así, respecto el construir audazmente y con la contundencia y la convicción que cualquier tiempo tiene que tener respecto a su aporte hacia el futuro, nuestras marcas hacia lo que vendrá, hacia quienes de alguna manera a través de eso estudiarán los momentos históricos que estamos viviendo hoy. La azotea del Clínicas debería también albergar, supongo, alguna forma de rooftop, ¿no? Un gran mirador sobre la ciudad. Bueno, sí, yo creo que sí. Imagínate ahora, además sería un lugar fantástico donde se podría ver el partido inaugural, donde se podría tener, ¿por qué no?, hasta un museo del centenario, de lo que fue, de esa primer parte. ¿Por qué no?, que funcione en ese momento y que después deje espacios para otros sentidos, para otras funciones. Estamos exactamente enfrente. Hablaste de los estacionamientos, fíjate que... Bueno, esa es otra pregunta que viene desde la audiencia. ¿Qué pasa con los espacios alrededor del edificio, hoy de algún modo copados por automóviles parados? Absolutamente. ¿No? Insisto, estuviste con Salvador Rueda y con Marlo Trejos hace no tanto y te hablaba del tema del automóvil. Y bueno, sí, esto es un parque fantástico, tenemos unos metros cuadrados de suelo increíbles, entre edificios muy buenos, hoy transformados en una alfombra de autos. Y fíjate lo que son las cosas, el estadio va a precisar sus estacionamientos. Están frente al hospital y los estacionamientos del estadio funcionan sábado y domingo y eventualmente algún día de noche. Los estacionamientos que precisa el hospital funcionan exactamente en una situación complementaria, los días de semana y en la mañana. ¿Por qué no pensar en los estacionamientos únicos hechos en colectivo que sirvan a ambos casos? Y entonces poder sinergizar, poder alinear todo esta energía que se va a generar en esta zona. Este es el tipo de cosas que tenemos que pensar, cómo pensar en todo esto en un gran proyecto país
nos una y que nos permita mostrarnos al mundo en 2030 de una manera que necesitamos vernos. Pero el implícito en ese planteo es que alrededor del hospital avance el Parque Valle, quiero decir, ya tiene hoy su propia vegetación, pero acorralada, complicada, ¿no? Hay un proyecto paisajístico que tiene que haber ahí, tiene que desbordar el verde del Parque Valle, inundar todo lo que es la zona hoy intersticial entre los edificios y tener un parque, además de uso universitario, de estudiantes, de docentes, lugar de encuentro, de almuerzos, de estar al aire libre, un lugar para los familiares, para los pacientes y para la ciudad en su conjunto. Lo que fue pensado, estos edificios fueron concebidos como grandes estructuras en el verde, esta era la idea también de principio del siglo XX, la arquitectura moderna, el urbanismo moderno, y que, como pasó también con otros espacios vinculados a esto, quedó en una utopía trunca, en una utopía que no logró concretarse y que por su carácter social, igualitario que tenía, su carácter emblemático, luego nos costó mucho transformar, porque por momentos sentimos que era un modo de traicionar esa utopía tan relevante para la humanidad que fue la de inicios del siglo XX. Entonces nos aferramos a ella sin darnos cuenta que no tenía sentido salvo que la reformuláramos para el siglo XXI. Esto pensalo, Emiliano, desde el punto de vista político, tomarlo como un acto simbólico, pensar que la ciudad es la construcción social que simbólicamente marca su territorio. Te quiero decir, esto que está pasando en el campo del urbanismo y de la arquitectura, también se necesita en la política, en la organización humana, mirada hacia el siglo XXI. ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas utopías? Que las precisamos. ¿Cómo vamos a querer transformar el mundo? Que precisa ser transformado. Dice uno de los mensajes, el de Rodrigo: me entusiasma poder ver el Estadio Centenario, el Clínicas y el Parque Valle renovados en el 2030. Aunque no salgamos campeones, ganamos seguro. Arquitecto Marcelo Danza, gracias por participar esta mañana en Perspectiva, gracias por esos grandes trazos que han quedado, creo, expresados a lo largo de esta charla. Hay que profundizar en esto, iremos siguiendo de cerca todo este proceso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Emiliano, por el interés y por la excelente comunicación que estás haciendo del tema. Muchas gracias. Hasta pronto.